Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos, ¿verdad? Me siento contento de verlos de nuevo y yo sé que usted también está contento de ver a cada uno de nuestros hermanos. Entonces dígale al hermano que tiene al lado, qué gusto verte hoy. Que el Señor te bendiga. Dios bendiga a nuestra iglesia, hermano. Cuando usted se compra una camisa, usted mira si esa camisa le queda bien. Si le queda un poquito grande, usted llama al sastre y le dice, hágamele unos ajustes. Lo mismo sucede con los pantalones. Pero si esa camisa le queda corta, o vamos a decir apretada, usted no la compra. Y si usted va a su ropero y encuentra camisas que se ponía hace 2 años, usted dice, se encogió la camisa, ¿verdad? Pero no fue la camisa, hermanos. Vamos a hablar de una camisa que tiene una talla única. Esa talla, nosotros tenemos que alcanzarla. No ella ajustarse a nosotros, sino nosotros ajustarnos a ella. ¿Sabe cuál es esta camisa? La camisa de la fe. ¿Recuerdan el tema que estamos viendo en este mes? ¿Cuál es? El fruto del Espíritu. Y vamos a leer la cita para poder introducirnos en nuestro tema. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que ya lo hemos estado viendo, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. El tema de hoy, hermano, va a ser la fe. No le vaya a decir al vecino de qué hablaron hoy en la iglesia, de la camisa. No, es de la fe, de la camisa de la fe y cómo nosotros vamos a ajustarnos a esa camisa. Cómo nosotros necesitamos llenar esa camisa o incluso reducirnos para entrar en la camisa. Entonces vamos a ver de qué se trata la fe. Vamos a ver si le entiendo al control. Ahí está. La Real Academia Española, hermanos, define la fe de muchas maneras. Entre ellas, define confianza. Quiere decir un concepto que se tiene de alguien o de algo y usted dice, yo tengo confianza en mi médico. Yo tengo fe en mi médico. Son términos que se utilizan normalmente. Es una creencia, es cuando usted le da autoridad a alguien o a algo y usted dice, yo tengo confianza porque es alguien de autoridad, sé lo que me está diciendo es correcto. Tenemos seguridad, que es una aseveración de que algo es cierto, así como cuando usted da cartas de recomendación, así como cuando usted dice, doy fe, doy testimonio de que el hermano se congrega en La Vega. Es una manera que también usamos la palabra fe. Y tenemos la palabra seguridad, fidelidad, perdón. Yo tengo fe en mi cónyuge porque él no me va a fallar. Porque yo puedo confiar plenamente en él, en ella, y puedo tener fe en que es una persona correcta. Pero para ello es necesario que definamos la fe según los términos bíblicos. ¿Cómo define la Biblia la fe? Nosotros cuando puede que se nos acerque alguien y nos pregunte, hermanos, ¿qué es la fe? Usted inmediatamente se remite al pasaje de Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una definición bíblica que nosotros encontramos normalmente, pero para comprender esa frase es necesario que viajemos por el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento para ver en qué consiste la frase, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para ello, hermanos, vamos a ver la palabra fe en el Antiguo Testamento. La palabra fe se dice en el antiguo idioma hebreo de la palabra emunaj. La palabra emunaj tiene varios significados, que puede ser fidelidad, confianza y creer, que es algo en lo que ya estamos relacionados según la Real Academia Española. También encontramos otra palabra que se usa para fe y es bataj, que puede usarse para confiar y cuando se usa en término connotación negativa, se utiliza como alguien extremadamente confiado. Y podemos ver varios ejemplos.
En el Nuevo Testamento encontramos ya no el idioma hebreo, sino el idioma griego koiné, de donde se deriva la palabra pistis, que se parece a nuestro idioma pisto, ¿verdad? Yo tengo fe, dice usted. No es ese tipo de fe, ¿verdad? Es pistis, que es persuasión, credibilidad, convicción, confianza, constancia. Pistos, que no es pistos, quiere decir creyente, alguien que tiene fe. Entonces, en vista de este contexto, vamos a ver cómo se utilizaba la palabra fe y cómo va a ampliar nuestro entendimiento de esta palabra. A esta prédica usualmente yo la llamo las dimensiones de la fe. Las dimensiones de la fe consiste de la siguiente manera. Vamos a trasladarnos al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. Es una historia bastante común en la escuela bíblica, allá con los niños. Y ya todos la conocemos. ¿Cuál es el título de esta historia? Daniel en el foso de los leones. Tal vez usted dirá, es una enseñanza de niños, pero tiene un mensaje tremendo para nosotros los cristianos hoy en día. Leemos capítulo 6 y dice, pareció bien a Darío, el rey Darío, rey medo-persa, constituir sobre el reino 120 sátrapas. Otras versiones dicen 120 gobernadores que gobernasen en todo su reino. Y sobre ellos 3 gobernadores principales, de los cuales, ¿quién era uno? Daniel, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. De esos 120 había 3. De esos 3 había uno al cual se le tenía más confianza. ¿Y ese quién era? Era Daniel. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. ¡Qué gran responsabilidad tenía Daniel! Daniel tenía autoridad, pero también tenía responsabilidad delante del rey. A algunos nos gusta tener autoridad, pero no nos gusta tener responsabilidad. Y las dos cosas van de la mano. Y ya va a ver qué tiene que ver todo esto con la fe. Versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel, subraya esta palabra porque es un sinónimo de la palabra fe, bataj, en hebreo, ¿era qué? Fiel. La misma palabra que se utiliza para fe es la misma palabra que se utiliza para ser fiel. Daniel era fiel y ningún vicio ni una falta fue hallada en él. Mire qué gran complemento tenemos aquí de la autoridad de Daniel. Ahí está. Daniel era fiel. La palabra emunaj, que se usa para fe, también se utiliza para fidelidad. Daniel tenía responsabilidad, tenía recursos, tenía autoridad, pero sobre todo ello, principalmente Daniel era fiel, era cabal en todo lo que hacía, era fiel en sus deberes. Pero más allá de tener una fidelidad con el puesto en el que estaba, Daniel primeramente era fiel ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, con Dios. La fidelidad de Daniel no es tanto al reino, sino la fidelidad a Dios, pues Daniel siempre oraba y adoraba y honraba a Dios sobre todo lo que hacía. ¿Cuántos honramos a Dios con lo que hacemos? En nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, en todo lugar, nuestra fidelidad es testimonio de nuestra fe. ¿Cuántos decimos amén? Así que Daniel fue hallado fiel y aquellos hombres no encontraron nada que dijeran, vamos a buscar una ocasión para que Daniel pueda
caer. Pero aquellos hombres, hermanos, no estaban contentos porque era un hombre cabal, era un hombre correcto. ¿Cuántos pueden tener ese testimonio en sus trabajos? No, yo no me meto con el hermano tal porque es un hombre, mire, correcto, cabal. Los hijos de Dios tenemos que tener este testimonio porque es sinónimo de nuestra fe. Ahora, la orientación de la fe de Daniel está ligada a un principio que rige su vida. Él es fiel porque tiene fe. ¿Ya? Él no puede ser fiel si no tiene fe. Alguien va a decir, hermano, yo creo en Dios, creo que es todopoderoso, pero no persevero. ¿Tiene fe esa persona? No, porque no es fiel. Hermano, yo quiero ser una persona de bien, quiero agradar a Dios, y yo sé que Él existe, pero me cuesta, hermano. A mí me cuesta tener una buena relación con Dios. Me cuesta, hermanos, congregarme todos los días. Me cuesta darle cuentas a Dios porque tengo todavía cosas que hay en mi corazón que no puedo quitar. ¿Será una persona fiel? La lucha es todos los días, hermanos. La fe es sinónimo de fidelidad. ¿Qué situación, qué pecado, hermanos, te impide ser fiel a Dios? ¿Qué circunstancia hay en tu vida que te diga, hay algo en tu corazón que te impide mostrar tu fe en Dios? Puede ser que todos creamos. Y Jesús dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero son fieles a Dios? En ningún momento. Así que, hermanos, aquella circunstancia que nos impida ser fiel a Dios es algo que anula nuestra fe. Es algo que impide acercarnos a Dios y demostrar que somos personas de fe. Por el contrario, no nos quedemos con los malos ejemplos. Encontramos personas de fe en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabía usted que la hermana Estanislava, no sé si pronuncié bien su nombre, Estanislava, es una de las personas más fieles de esta iglesia? Es una de los miembros fundadores de esta congregación. Y mire su fidelidad, ¿hasta dónde le acompaña? Aquí está, escuchando este sermón. Más bien ella me lo debería dar a mí, ¿verdad? Y yo sé que me lo da con su ejemplo, porque es una persona fiel. Démosle un aplauso a la hermana Estanislava por toda su trayectoria y por su dedicación y su fidelidad. Ahora, hermanos, hablemos de personas que han sido fieles, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, han mostrado su fidelidad a Dios. Tenemos muchos ejemplos y puede ser que esa persona de mucha fidelidad a Dios esté a su lado y esté pasando grandes batallas, pero está aquí sentada hoy en este lugar dándole la gloria a Dios. Puede ser que no haya alimento en su casa, puede ser que haya problemas en su casa, puede ser que esté batallando con una enfermedad, pero su fidelidad le dice, no debo apartarme de Dios. Y eso es una persona de fe. Muchas personas somos testimonios en este lugar de nuestra fe por medio de la fidelidad. ¿Cuántos decimos amén? Por el contrario, si hay algo que te aleja de Dios, debes de apartarlo, debes de alejarlo, porque eso anula nuestra fe. Veamos el segundo término de la palabra emunaj. Vamos a ver qué sucede en la historia de Daniel. Daniel era fiel a Dios, Daniel era cabal en todo lo que hacía. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos en contra de Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos en contra, si no la hallamos contra en relación a la ley de su Dios. Entonces, como él era cabal en lo que hacía, era cabal en lo que él estaba dedicado, vamos a ver cómo utilizamos eso, dicen aquellos gobernadores, y lo vamos a atacar, lo vamos a perjudicar. Daniel estaba en un contexto en donde había adoración a muchos dioses, e incluso el rey era considerado un dios para estas personas. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Mire, ¿qué es esto? Una alabanza, pero una alabanza con segunda intención. ¿Cómo se le llama eso?
Cuando alguien elogia a alguien, pero detrás del elogio viene una mala intención. Entonces viene y le dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Por 30 días nadie se puede inclinar ante otro dios, ni siquiera pedirle, solamente a ti, rey Darío. Veamos esta petición. Para ellos una petición normal, pero para Daniel, hermanos, un verdadero castigo, porque él dependía de nuestro Padre Celestial. Pero usted dirá, no, hermano, solo son 30 días, yo con 30 días que no vaya a la iglesia no me pasa nada, va a decir usted. No, hermano, con un domingo que no vaya yo ando bien. No, hermano, con que no ore un día está todo tranquilo. Daniel tenía 30 días, y para Daniel, hermanos, eso fue, bueno, no lo cumplió. No lo cumplió porque estaba en contra de la ley de su Dios, que era lo que ellos buscaban. Entonces el rey dice, bueno, esta ley no tiene nada de malo. ¡Pa! Aprobada. Pone el sello de su anillo y aprueba la ley. Pero vea la trampa que le ponen al rey. Dice el versículo 7, todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado, ¿a dónde? Al foso de los leones. Daniel sabía la consecuencia de no adorar o darle honor al rey Darío. Ser echado al foso de los leones. Por 30 días, diría Daniel, no, pero 30 días, Dios sabe que 30 días y mi vida, no, Dios sabe, yo mejor, dice Daniel, no le voy a pedir a Dios en ese tiempo. ¿Sería parte de la fidelidad de Dios, de Daniel para Dios? No. No, hermano, en 30 días, no importa, yo me puedo ausentar de la iglesia, Dios sabe que tengo compromisos. ¿Será parte de fidelidad a Dios? No. Daniel nos va a demostrar cuál es el verdadero sentido de la fe que me lleva a la fidelidad. Dice el versículo 8, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmale, porque no puede ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, en 30 días esa ley se tiene que cumplir tal cual es y no la puede revocar. O sea, ellos apelaron mucho más a la autoridad de la ley por encima del rey. Y ve usted cómo muchas veces el consenso no siempre tiene la razón. El colectivo no siempre tiene la razón. A veces nosotros tomamos decisiones por democracia. No, la mayoría dice que es esto. Pero a veces la mayoría está alejada. ¿De qué? De la palabra de Dios. Esta debe ser nuestra ley. Esta debe ser, hermanos, nuestra guía, nuestro camino a seguir. No, hermanos, la mayoría dice que no nos reunamos más los domingos. No. Ese no es parte de la ley de Dios. La mayoría, hermanos, muchas veces no va conforme a lo que la palabra de Dios dice. La mayoría, hermanos, tenemos, es más, por eso a veces las minorías tienen problemas, porque quieren apelarse a la palabra de Dios, pero muchos desconocen qué es lo que la palabra de Dios dice y son los que toman decisiones. Hermanos, en este caso Daniel fue afectado por la mayoría y le dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Y Daniel dijo, bueno, Señor, hasta aquí llegó mi compromiso contigo, nos vemos dentro de 30 días, tengo vacaciones espirituales. No dijo Daniel eso, ¿verdad? Mire lo que hizo Daniel. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer. Ese es un ejemplo, hermanos, de fidelidad, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las prohibiciones, a pesar de que él estaba amenazado de muerte, él nunca dejó de adorar
a Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que a pesar de las circunstancias nunca han dejado de doblar rodillas, nunca han dejado de entregar su familia al Señor. A pesar de las circunstancias, están fieles a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, Dios honra a los que le honra. Daniel, hermanos, fue visto por aquellos gobernadores y fue llevado delante del rey y le dijeron: Rey, recuérdate del edicto, no puede ser abrogado, que en 30 días nadie más puede pedir petición a otros dioses. Y el rey, mire lo que hizo. Daniel, tenía mucho aprecio el rey a Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o rey sea echado en el foso de los leones? El rey respondió: verdad, es conforme a la ley media persa, la cual no puede ser abrogada. Y vea que cuando el rey escuchó esto, de lo que le dijeron acerca de Daniel, versículo 14, le pesó en gran manera en su corazón y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. A pesar de que él sabía que esta ley era irrevocable, buscó la manera. Empezó a sacar sus instintos de abogado y decir: esto no es así, pero no pudo. Y tuvo que someterse a la autoridad de la ley. Y entonces mandó el rey, versículo 16, a traer a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el Dios tuyo, le dijo el rey, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey dijo: no hay nada que yo pueda hacer ante esta circunstancia. Nuevamente venimos y vamos a encontrar otra circunstancia. El rey le dice a Daniel que te libre tu Dios al que sirves. Pero vea lo que hace a continuación. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y la puso con el anillo de sus príncipes, para que en el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó. Ni un instrumento de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. Pregunta: ¿tenía fe el rey acerca de la circunstancia de Daniel en el foso de los leones? Pero el rey se fue, ayunó. No me traigan música, dijo el rey, no me alegren el día, porque de mi amigo Daniel está metido allá en el foso de los leones muertos de hambre, pero no estaban muertos, tenían hambre. Ese es el chiste, ¿verdad? ¿Te meterías a un foso de leones muertos de hambre? No, dice usted, no, pero es que están muertos. No estaban muertos en el caso de Daniel. Y el rey dice que no durmió toda la noche. Así como cuando hay algo que nos quita el sueño. Así cuando sabe que mañana hay que pagar renta. Así como cuando sabe que tiene una cita de empleo para mañana. Usted no duerme. Y al día siguiente llega con las ojeras y dice: estoy listo, pero no durmió. Esa es una falta de confianza de parte del rey para Dios, porque él no lo conocía. Allá, si tu Dios quiere que te salve. ¿Se fue preocupado? Sí, pero no confiando en Dios. La segunda palabra que vamos a encontrar, hermanos, del término fe, es la palabra confianza. Y acercándose al foso de los leones, llamó a Daniel con voz triste. Mire, ahí confirmamos lo que decimos del rey. Le voy a hablar por si está vivo. Está acongojado, el rey dice: mi amigo ya es huesitos nada más. Daniel, Dios siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Con duda, con incertidumbre. A veces llegamos así a Dios. Si pudiera Dios salvarme de esto. Si está en su poder quitarme esta situación, si pudiera usted, así con duda, sin confianza. Pero mire lo que pasa a continuación. Entonces Daniel respondió al rey con seguridad, con firmeza: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él
fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, le cambió el semblante, y dice, mandó a sacar a Daniel al foso de los leones, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque él había, ¿qué? Confiado. Anote esta palabra también. Aparte de ser alguien fiel, la palabra bataj, fe, encontramos la palabra bataj en una segunda orientación, confiado. ¿Cuántos confiamos en Dios aquí? Debemos de confiar, hermanos, aún hasta la última circunstancia. No podemos divorciar la palabra fidelidad de la palabra confianza. Yo confío en Dios siempre y cuando no me toquen la vida, ¿va? Siempre y cuando no le hagan daño a mi familia, ¿va? ¿Será fe esa? ¿Será fidelidad? Los primeros cristianos, hermanos, ofrendaron sus vidas para demostrar su fe. Hoy en día, hermanos, una mala mirada nos quita el congregarnos. Hoy en día, el que nos dejen con la mano extendida nos quita congregarnos. Eso no es fidelidad, eso no es fe, eso no es confianza. Daniel, a pesar de que su vida estaba en peligro, nunca dejó de ser fiel y nunca dejó de confiar en Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que siguen confiando en el Señor sin importar la condición. Yo sé que aquí hay personas, hermanos, que no han perdido la fe porque Dios ha peleado sus batallas. Yo sé que aquí hay muchos testimonios de hermanos que me pueden decir, hermanos, yo estuve en el foso de los leones, pero Dios nunca me abandonó. Gloria a Dios por esas batallas libradas, hermanos, al Señor. Hermanos, encontramos de igual manera un término en el Nuevo Testamento, no sin antes hablar de que Dios actúa, que Dios es un Dios vivo y que algunos definen la fe como un salto de fe esperando que Dios lo sostenga del otro lado. Este momento histórico es necesario para que dependamos de Dios, para que sepamos que Dios puede llevarse toda enfermedad, toda situación y llegar a realizar el milagro. Porque esto fue un verdadero milagro, hermanos, y Dios obra en nuestras vidas. El siguiente término, hermanos, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ya pasamos de la palabra bataj a la palabra pistis. Y esta palabra, hermanos, va a tener varios significados, usualmente relacionados a algunos términos. En Mateo capítulo 21, versículo 23 al 32, en el 32 precisamente, Jesús dice que los fariseos decidieron no confiar en la palabra suya, sino las prostitutas y los publicanos, personas desechadas por la sociedad, personas que totalmente no tenían ningún tipo de estima. Al contrario, los fariseos, nosotros entendemos ahora la palabra fariseo como personas hipócritas, pero en ese tiempo, hermanos, los fariseos tenían la estima más alta de la sociedad. Así como cuando usted dice, ahí viene un egresado, un estudiante de Baxter, dice usted. Así estaba la estima de los fariseos. Alta. Todos querían ser como los fariseos. Pero Jesús les dice a los fariseos, hipócritas, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la palabra fe, dice Jesús, los publicanos y las prostitutas, dice este versículo, son los que creyeron en el mensaje del evangelio. No así ustedes, orgullosos, soberbios, que no creen. La palabra fe está ligada a la sencillez. Cuando soy sencillo, cuando dejo que la palabra de Dios transforme mi vida, sin ningún impedimento, estoy teniendo fe. Cuando no pongo trabas, cuando no quiero razonar más de la cuenta, no, pero mira esto, no, sencillez. El reino de Dios fue dado a los sencillos, a los humildes. Segundo término de la fe, ¿a qué va relacionado? Decía Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepiéntanse y creer en el evangelio. La fe está relacionada con la obediencia. ¿La obediencia en qué?
la palabra de Dios. Yo puedo tener fe, yo puedo tener confianza, pero si todavía no me arrepiento de mis pecados, todavía no decido entregar mi vida a Cristo, no estoy teniendo fe en mi corazón. Mi corazón todavía está alejado de Él. Con esta prédica, hermanos, con estos términos, Dios te está haciendo un llamado. ¿Tienes fe? Obedece mis palabras. ¿Tienes fe? Escucha mi voz y sígueme. ¿Tienes fe? Entrega tu vida a través de las aguas del bautismo. Tercer término, la confianza. Tenemos aquí cuando Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. No lo dice literalmente, porque en este caso les está diciendo, si mi Dios alimenta las flores, viste las flores del campo, alimenta las aves del cielo, ¿cuánto más a ustedes que son sus hijos? Tener fe es depender de Dios. Tener fe es dejar que Dios sea el que me provea cada día su propio afán, dice Santiago. Así que depender de Dios es sinónimo de fe. Y por último, aquella mujer que se acerca, aquella mujer que había ido por tanto tiempo a los médicos y no había encontrado sanidad en ninguno de ellos, se acerca a Jesús, toca su manto y le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Pero la versión que más se acerca al término de sanidad es tu fe te ha salvado. No solo fue sana de la enfermedad, fue salva porque decidió creer en la palabra y en el poder del Señor Jesucristo. Fe es buscar la salvación, fe es buscar bienestar espiritual para ti y para tu familia. Fe es acercarte todos los días a Jesucristo nuestro Señor. Siguiente diapositiva, vamos a ver el término, hombres de poca fe. El primer espacio o el primer escenario que nos muestra este término es cuando Jesús está caminando sobre las aguas y se le acerca a Pedro y le dice, Señor, yo quiero ir, llévame contigo. Y Pedro empieza a caminar y Pedro tuvo, hermanos, el privilegio de caminar segunditos en el agua. Cuando era niño, hermano, yo intentaba hacerlo, pero solo le hacía así, porque yo sabía que no podía. Pero Pedro tuvo el privilegio. Estaba, hermano, dando pasos de fe. Pero al ver la tormenta, al ver los rayos, dice que Pedro empezó a dudar y se empezó a hundir. Entonces le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El primer impedimento, hermanos, que nos impide tener fe es la duda, es la inseguridad, es el no confiar plenamente en que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cuántos decimos amén? Dios está obrando a tu favor en este momento, iglesia. Dios está solucionando aquellas cosas por las que tú estás pensando, por las que te está quitando el sueño. Dios te está dando libertad. Solo tenemos que confiar en su palabra. Segundo elemento, se acercan los discípulos a Jesús y le dicen, encontramos a alguien endemoniado y no hemos podido expulsar ese demonio. Entonces Jesús le dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este nombre, pásate de aquí a allá, y se pasará y no será nada imposible. Segundo elemento que puede provocarnos ser hombre de poca fe, la incredulidad. ¿Será que Dios tiene el poder de hacer esto? ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que se olvidó de mi problema y le he orado y le he orado y le he orado? El testimonio de una hermana en Ciguatepeque que pasó, si no le estoy diciendo mal el número, más de 10, 15 años orando para que su esposo se convirtiera y no lo miraba, no lo miraba. Y la hermana siempre decía, ore por mi esposo, ore por mi esposo. Y ella nunca dejó de doblar rodillas. Un día, hermanos, llego a la congregación y ese hombre se ha bautizado. Esa es una mujer de fe. Para que vea que no solo hombres, sino también mujeres de fe. La fe de esta hermana le llevó a que lo imposible fuera posible. El tercer término, hermanos, de hombre de poca fe,
Estaban los discípulos durmiendo y empezó aquí estaba Jesús durmiendo y empezó aquí a llegar tempestades en el barco y le dicen los discípulos a Jesús: Maestro, despierta, ¿no ves que nos ahogamos? Y se levanta Jesús así todo dormitado cuando nos levantamos en la tarde, ¿verdad que hemos dormido bien? Y les dice Jesús: he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaba tranquilo, estaba confiado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis? Nuevamente vemos el término: hombre de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. Esa tempestad que está ahorita chocando en tu vida, Jesús la transforma en gran bonanza. Esa tormenta, ese huracán que está sacudiéndote en este momento, Jesús lo transforma en tranquilidad y en paz. Pero te dice: no seas hombre de poca fe. ¿Qué nos hace ser personas de poca fe? La duda, la incredulidad, el temor. Jesús nos invita a caminar en el agua con Él y sostenernos de su mano. Pero solos, hermanos, no podemos lograrlo. Recapitulemos. Recuerda, fe es confiar en Dios, ser fiel a Dios y creer en Dios. ¿En qué consiste creer? En ser alguien sencillo, en ser alguien humilde, en obedecer, en depender y en buscar de Él. Ahora sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Eres un hombre o una mujer de mucha fe o eres un hombre o una mujer de poca fe? Colocaba yo aquí una imagen de la semilla de mostaza. Semilla chiquitita, insignificante, pero que cuando crece es un gran árbol frondoso. Y esto le dice Jesús como una hipérbole: si tan siquiera tuvieran ese poquito de fe, ustedes moverían montañas. Hermanos, que Jesucristo haga crecer nuestra fe.